la revelación sobre la naturaleza de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Y por qué es importante saber quién es Dios? ¿Por qué es importante para nosotros saber quién es Dios? Primero porque Dios es nuestro creador y por lo tanto conocer a Dios es conocer a aquel que nos ha creado. Pero es que además estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. El modelo que tengamos de Dios es el que tenemos que imitar. Los que creen en un Dios violento justifican la violencia. Los que creen en un Dios incluso sanguinario justifican no solamente la violencia, sino hasta los crímenes más crueles, como ocurría en la antigüedad con el sacrificio de niños a determinados ídolos. Los que creen en un Dios uno, único Dios, dan una gran importancia a la unidad, pero corren también el riesgo de que esa unidad se transforme en dictadura. Por eso Jesucristo, repito, dentro de su plan salvador, nos enseñó quién era Dios de verdad. Decimos que en Jesucristo está la plenitud de la verdad y que en Él está la plenitud de la revelación, de una revelación que ya había comenzado. En realidad estaba ya presente de alguna manera en la naturaleza humana, con la intuición de que existía Dios. Y después comenzó de forma explícita a través de Moisés, continuó durante toda la etapa del pueblo de Israel hasta el nacimiento de Jesús, que llevó a la plenitud la revelación. ¿Quién es este Dios que nos enseña Jesucristo? En la antigüedad, es decir, en la época de Jesús, había distintas religiones. Lo que no había eran ateos. Podría haber seguramente ateos prácticos, pero no había ateos declarados. En esas religiones abundaban, la inmensa mayoría, abundaban las religiones politeístas, creían en varios dioses. La que más cerca le pillaba al mundo judío era la romana, porque era la religión del imperio, que se basaba en realidad en la religión griega, en el politeísmo griego. El Zeus de los griegos era el Júpiter de los romanos. Tenían dioses para todo: el dios del agua, el dios de los bosques, el dios de las fuentes, el dios de la caza o la diosa de la caza. Tenían dioses para todo. Cada fuerza de la naturaleza era un dios. Pero incluso en esa religión politeísta creían en una especie de Dios supremo, el padre de los dioses. Cada dios después tenía su especialidad. Era un dios menor. Bueno, es decir, la idea presente en la naturaleza humana por la creación de que tenía que haber un Dios supremo, no un único Dios, pero sí una especie de gran Dios, de alguna manera estaba presente en esas religiones con las que convivieron los judíos en tiempos de Jesús. En cambio, el judaísmo creía absolutamente en un único Dios. No había más que uno. No había el Dios del agua, no había el Dios del mar, no había el Dios de los arroyos, no había el Dios de los bosques. No, había un solo Dios creador, todopoderoso, juez, misericordioso. Este único Dios daba confianza al pueblo, porque no había un Dios bueno y un Dios malo. No había dos dioses empatados en poder, el Dios del bien, el Dios del mal, el yin y el yang, Dios y el demonio. Había un único Dios y solo Él era todopoderoso. También los judíos creían en el demonio, pero estaban seguros, su fe les decía, que el demonio era inferior en poder a Dios, era el ángel caído. ¿Qué es lo que Jesús va a enseñar que causó desconcierto, escándalo y que le costó la vida? Va a enseñar que efectivamente hay solo un Dios, como ya había revelado Dios al pueblo judío, repito, desde nada menos que Abraham, muchos años antes. Hay solo un Dios. Pero aquella intuición que tenían los paganos
tenía algo de verdad, algo, no era nada que ver con aquello, pero tenía algo de verdad. Había un Dios, solo un Dios, pero tres personas distintas, iguales en dignidad, iguales porque compartían la misma naturaleza divina, la misma y única naturaleza divina. Un solo Dios, tres personas distintas. Todo lo hacía el único Dios. El único Dios crea, el único Dios juzga, el único Dios perdona, el único Dios redime, el único Dios santifica. Pero el único Dios que hace todo, lo hace a través de cada una de esas personas. El Padre crea, el Hijo redime, el Espíritu santifica. Un solo Dios, tres personas distintas, iguales en naturaleza y en dignidad. Engendrado, decimos de Jesús, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres se encarnó de María la Virgen, fue crucificado, muerto, sepultado, resucitó al tercer día. Lo confesamos en nuestro credo. Un solo Dios, tres personas distintas. Esta es nuestra fe. Esto es lo que nos enseñó Jesús. Esta es la plenitud de la revelación. Queda por contestar la otra pregunta. ¿Y qué nos importa a nosotros eso? ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué? Repito lo que he dicho al principio. Si somos creados a imagen y semejanza de Dios, nos interesa muchísimo saber quién es Dios, porque es nuestro modelo. Si nuestro modelo fuera un Dios violento, incluso un Dios sádico, pues podríamos hacer, y quizá alguno debería hacer ese tipo de cosas, pero nada que ver con esto. ¿Cómo es Dios y cómo tenemos que ser nosotros? Uno y diferente, uno y trino. Así tenemos que ser nosotros. Valoramos la unidad. La unidad es un don, el primer don. Porque lo primero que decimos de Dios es que es uno. El primer don. La enorme importancia de la unidad. No nos damos cuenta suficientemente de lo que esto significa. Es tan importante que nuestro Señor, en aquella noche en que iba a ser entregado, terminada la última cena, es San Juan el que cuenta esa larga oración de Jesús al Padre para que le escuchen los apóstoles después de haber hecho la institución de la Eucaristía. Jesús le dice al Padre, el Hijo le dice al Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad le dice a la primera persona de la Santísima Trinidad en voz alta para que nos enteremos, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Si no hay unidad, no puede haber evangelización. Así de claro. Lo había dicho también antes el Señor, un reino en guerra civil se destruye, cae casa tras casa. La unidad es el primer don que tenemos que intentar alcanzar y por el que tenemos que luchar, la unidad. Porque Dios es uno. Pero, he dicho antes, si solo fuera uno, habría el peligro de que ese monoteísmo, ese único Dios, se transformara no en unidad, sino en uniformidad. Todos tenemos que ser iguales. Pues no, porque ese Dios único es trino, son tres personas distintas. Me gusta muchísimo meditar sobre el misterio de la Santísima Trinidad. Me parece una de las enseñanzas más prácticas que nos ha dejado Jesús. El Padre ama al Hijo, pero no quería que el Hijo dejara de ser el Hijo para convertirse en una copia suya. El Padre y el Hijo aman al Espíritu, pero ninguno de los dos quiere que el Espíritu deje de ser él mismo. Unidad y respeto. Respeto a las diferencias. ¿A qué diferencias? A las legítimas diferencias. Y entre todos, Padre, Hijo y Espíritu, un solo vínculo, el del amor consumado, diría más tarde San Pablo. Porque es el amor el que te hace luchar por la unidad, sacrificando cosas. Y es el amor el que te impide despersonalizar al otro y transformarle
o intentar transformarle en una copia tuya. Qué útil esta enseñanza para la familia, por ejemplo. Qué útil. Maridos y mujeres tan distintos, tan distintos en todo, morfológicamente, psicológicamente, y a veces incluso con maneras distintas de relacionarse con Dios, aunque ambos sean buenos creyentes, suponiendo que sean los dos, o que quieran ser los dos buenos creyentes. Pues tendrás que respetar que tu esposa es una mujer, que no es como tú, que no siente como tú, que es igual que tú en dignidad, en derechos, pero que es una mujer. Y ella tendrá que respetar que su marido es un hombre, que no es una mujer, que quizá no se da cuenta de las cosas tan rápidamente como ella. Es un hombre. No siente como ella, no piensa como ella, no actúa como ella, y tiene la misma dignidad que ella. No es ni más ni menos, pero es un hombre. Y los dos tendrán que aceptar que el papá o la mamá ancianos, pues ya tiene muchas debilidades, rarezas propias de la edad, dificultades físicas, arrebatos, y que el que era hasta hace quizá poco el sostén de la familia y el apoyo de todos, ahora es una especie de bebé mayor, menos agradable que el bebé, que necesita ser sostenido, cuidado. Y que el hijo, adolescente o niño, pues es un adolescente. Adolescente significa que le falta algo, adolece de algo, le falta algo, todavía le falta algo para la madurez. Y tienes que aguantarle y sufrirle y quererle y respetarle. No tienes que dejarle hacer lo que quiera, ni la esposa al marido, ni el marido a la esposa, ni tampoco al abuelito. No tienes que dejarle hacer lo que quiera, porque eso rompería la unidad. Pero tienes que respetar, que sea distinto. Entre el respeto a las diferencias y la uniformidad hay un campo, hay un lugar donde se puede vivir. Respeta las legítimas diferencias, que son todas aquellas que no rompen la unidad. Pero no pretendas que el otro sea como tú, no lo pretendas. Se estropearía, se perdería la riqueza que te aporta la variedad. Así en la tierra como en el cielo, rezamos en el Padre Nuestro. En el cielo se vive en familia, es una familia, la familia de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. En la tierra como en el cielo, unidad y respeto a las legítimas diferencias. Pidamos a la Santísima Trinidad, a la Divina Providencia, que nos ayude a invitarles a ser al menos un poquito como ellos. Que así sea.